¿Qué tal, mis amados? Le doy gracias a Dios porque puedo llegar a vosotros una vez más. Qué bueno, hoy es lunes 20 de enero del año 2025. Por acá en los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, se está instalando en estos momentos al presidente Trump, presidente número 47 de la historia de Estados Unidos. A nosotros los cristianos nos manda a Dios que oremos por nuestros gobernantes, que oremos para que Dios les dé sabiduría y que de esa manera podamos vivir en paz. La Biblia registra que Dios pone y quita reyes. Es Dios el que decide el destino de las naciones. Nosotros, como buenos evangélicos, como buenos cristianos, debemos de aprender a bendecir a nuestras autoridades. Así que hoy en este día bendecimos al presidente de Estados Unidos, oramos por él y le pedimos a Dios que le dé sabiduría para gobernar esta gran nación. Sabemos que hoy día hay muchos problemas alrededor del mundo y ahorita políticamente hablando lo han presionado para que él ponga control en las fronteras de Estados Unidos, ya que hubo mucha inmigración en este año que pasó. Bueno, Estados Unidos siempre ha sido un país donde la gente emigra buscando nuevas oportunidades. Y nosotros sabemos que la mayoría de los que vienen aquí vienen buscando una vida mejor y cómo ayudar a sus familias que están en el extranjero. Nosotros no somos jueces, Dios nos ha puesto para que oremos por todos y no solamente oramos por las autoridades, sino que también oramos por toda esa gente necesitada, por toda esa gente que ha tenido que emigrar debido a los problemas socioeconómicos y de violencia que hay en los países hispanoamericanos y en otros países también de Europa y el mundo, ya que mucha gente busca cómo llegar acá. Oremos pues, vamos a hacer una oración porque queremos que Dios se glorifique en medio de toda esta situación. Señor, oramos en esta preciosa mañana por las autoridades que estarán tomando juramento aquí en Estados Unidos en este día. Pedimos, Padre, que esos hombres que tú eliges para dirigir naciones puedan ser temerosos de ti, para que el mundo pueda disfrutar de la paz que solo tú sabes dar. Sabemos que tú tienes un programa para todas las naciones, sabemos que está escrito, está profetizado, todo lo que viene. Pero en medio de todo ello tú nos das participación a nosotros y nos pones a orar por esas autoridades. A orar, Señor, por el desarrollo del programa que tiene cada presidente. Tú nos pones a que oremos por ellos. Señor, tu palabra dice, si mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra. Nosotros sabemos que si vivimos humillados ante ti, no es que nosotros cambiemos las cosas, pero tú, que eres el director de todo, eres el que cambia las cosas cuando los hombres se humillan. Señor, te pedimos que nos des ese deseo de humillarnos ante ti. Yo bendigo a todos mis oyentes de este programa Pan de Vida, con el cual todos los días bendecimos a tu pueblo estudiando tu bendita palabra para conocerte cada día mejor, porque esa es la meta de nosotros como creyentes, conocerte cada día mejor. Señor, gracias porque tú mismo nos dices, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias que nos tienes incluidos a nosotros en esta convicción.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Por Cristo Jesús ruego la bendición sobre todos mis hermanos en todo el mundo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a continuar estudiando el trabajo de Dios. Dijimos que por lo menos hay 10 aspectos del trabajo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero antes de que nosotros habláramos de los 10 aspectos del trabajo de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos una palabra bien maravillosa en el Nuevo Testamento que nos revela que Dios trabajó antes del Antiguo Testamento. O sea que vimos nosotros que antes de que se registraran todos los acontecimientos en el Nuevo Testamento del trabajo de Dios, si no fuera por el apóstol San Pablo, nosotros no entenderíamos la preexistencia, o sea, no entenderíamos la eternidad pasada. Pero gracias a Dios por el apóstol San Pablo, porque por medio de sus epístolas, nosotros podemos conocer que Dios trabajó antes de declararnos en el Antiguo Testamento su trabajo. Y el trabajo de Dios en la eternidad pasada es un trabajo espiritual, es un trabajo que se llama creación y que está detrás de la cortina, está en la eternidad pasada. Dios trabajó creando en la eternidad pasada. Seguido a eso, Él nos revela 10 aspectos de su trabajo en el Antiguo Testamento. Y eso lo muestra por medio de parábolas, alegorías, metáforas, historias de personas. Usa toda esa gama de declaraciones divinas. Así que cada parábola, cada metáfora, cada alegoría, cada tipo que Dios usa, nosotros podemos entender el trabajo de Dios. Luquitas, te me fuiste y no pude darte la bendición, pero aquí en este programa te doy la bendición. Señor, te ruego por Lucas Hernández, que está en Honduras. Te pido, Padre, que lo guardes allí visitando a su familia. Yo sé que esa foto que pusiste es como diciéndonos, los extraño a ustedes, mi pan de vida. Pero Luquitas, cuando terminé de predicar, no sé, te busqué y no viniste enfrente para que orara por ti, pero aquí te estoy bendiciendo. A la distancia, extiendo mis manos para bendecir a mi hermano Lucas Hernández en Honduras. Disfruta tu familia, disfrútalos a todos. Yo sé que muchos de ellos tenían 24 años de no verte y regresaste a Honduras ya sin poder tener tu voz natural, pero todos te amamos y con ese microfonito que nos hablas, te queremos mucho. Recibe nuestro cariño, nuestro amor en Cristo. El hermano Carrillo te quiere mucho, Luquitas. Le digo Luquitas porque el hombre es un poquitito más bajito que yo. Yo soy chaparro, pero él es chaparrito. Dios lo bendiga, mi hermanito. Amén. Ya te bendije, pues, Luquitas. Ya me perdonaste porque no oré por ti antes de irte. Pero aquí estoy y para el Señor tiene validez también ahorita. Entonces volvamos a nuestra lección. Les decía que en el Antiguo Testamento hay 10 aspectos del trabajo de Dios. Y por eso fue que hablamos que esas 10 cosas que están en el Antiguo Testamento tienen que ver con el primer aspecto, que es la creación, con el segundo aspecto, que es la hechura y formación del hombre. El tercer aspecto ya nos lo pone como un proceso. O sea que Dios, después de que nos declara Pablo que Dios trabajó en la eternidad pasada,
nos empieza con ilustraciones, con metáforas, con historias, nos empieza a mostrar su trabajo. Y cuando ya él lo muestra para que sea visible su trabajo, eso ya tiene que ver con la hechura y con la formación del hombre. Después de eso, nos habla a través de parábolas y tipos y sombras y alegorías el proceso por medio del cual él va a llevar a cabo su propósito ya en la vida visible. Y por eso luego estudiamos el aspecto número 4, que es usando a Abraham para enseñarnos que los cristianos tenemos un llamamiento, pero solamente lo está certificando. El llamamiento de Abraham sirve para que nosotros entendamos que en el cielo tuvimos un llamamiento. Por eso hemos explicado versículo por versículo. En Hebreos 3:1 ahí dice que nosotros somos participantes de un llamamiento celestial. Así que en nosotros todo el inicio del plan de Dios con nosotros, su iglesia, comenzó en el cielo. Pero ya estando nosotros participando de carne y sangre, como lo pone Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces ya aquí en la tierra, participando nosotros de carne y sangre, el Señor nos ilustra nuestro viaje, nuestra salvación. O sea que el Señor ilustra todo el trabajo que va a efectuar en nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Entonces el aspecto número 4 es el llamamiento de los creyentes, y para ello usa a un hombre que se llama Abraham. Y por medio de Abraham nos muestra que nosotros obedecemos por fe el Evangelio, y entonces nuestra carrera como cristianos queda ilustrada como un viaje. Amén. Entonces hoy vamos a entrar al aspecto número 5, porque el aspecto número 5 nos va a explicar cómo es que Dios cumple en su iglesia todos los detalles que Él ya tiene previstos, predestinados, para que nosotros, los que un día perdimos la gloria, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios quiere que recuperemos esa gloria, y por eso nos enseña por medio de tipos, sombras, parábolas, alegorías, metáforas, personajes, nos muestra todo el trabajo que Él va a efectuar en nosotros espiritualmente para llevarnos de regreso a la misma gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Todo eso está bien explicado por Cristo, y el itinerario de Cristo, el viaje de Cristo a la tierra, es un viaje corporativo, porque todos nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, Dios prometió a Abraham, y ya hemos estudiado también lo que es una promesa, lo que es un pacto. Ya entendimos que Dios comienza dándole a su pueblo promesas. Después, debido a que nosotros somos incrédulos, Él legaliza sus promesas. Y cuando Él legaliza sus promesas se llama pacto. O sea que una promesa legalizada se llama pacto, y para eso usamos el matrimonio como un ejemplo. Nosotros, cuando nos casamos con nuestra esposa, el ministro está frente a nosotros y él nos dice que lo que estamos haciendo es un contrato, un pacto. ¿Por qué? Porque el amor que tiene el esposo para la esposa y viceversa se legaliza firmando un documento, y eso se llama pacto.
Cuando uno se casa con su esposa, la esposa es la mujer de su pacto. Entonces ese pacto es inquebrantable debido a que se legalizó, se volvió un documento legal. Entonces Dios actúa de la misma manera, pero Él dio promesas. Entonces el trabajo que Él desarrolla con nosotros, estando ya aquí en la tierra, nos lo explica por medio de sus siervos. Él usa a Abraham para mostrar que Abraham, y por eso Abraham es una sombra. Abraham es una sombra de algo que Dios va a efectuar. Y el Señor viene con ese ciclo de realidad, sombra, realidad, sombra, realidad, sombra. Siempre Dios trabaja de esa manera. Por ejemplo, la realidad de nosotros está en la vida del Espíritu. La realidad que Dios se propuso en nosotros está en la esfera espiritual, en el cielo. Pero luego tomamos cuerpo, carne y sangre y se vuelve una sombra. Pero noten pues que después la sombra se vuelve otra realidad. Así funciona el propósito eterno de Dios. Sombra, realidad, sombra, realidad, sombra. Lo que en determinado momento es realidad se vuelve sombra. Y lo que en determinado momento es sombra se vuelve realidad. Entonces, la realidad espiritual se vino a efectuar en Abraham, en un llamamiento. Entonces él, después de que vino de la vida del Espíritu, él se vuelve una sombra. Luego, después de que él es sombra, nos volvemos una realidad la iglesia, porque la vida de Abraham es la vida de los creyentes. Entonces Abraham es la sombra de la vida espiritual de los creyentes. Pero noten pues cómo este ciclo es indispensable entenderlo. Este ciclo tenemos que entenderlo porque si no lo logramos discernir, entender, entonces nosotros nos vamos a quedar cortos en la revelación divina, ¿verdad? Entonces, veamos pues cómo Abraham en la preexistencia, Dios lo escogió y lo predestinó, en el tiempo lo llamó. En la realidad, él lo tenía espiritualmente. En la sombra, lo tiene físicamente. Entonces, esa sombra física nos va a servir mucho a nosotros, porque Dios se quiere dar a entender. Dios quiere que nosotros lo entendamos para que así nosotros sepamos que ahorita que estamos en el proceso, tenemos que entender nuestra sombra, pero tenemos que entender nuestra realidad. Abraham entendió su realidad. Él sabía que él venía del cielo. Él sabía que su llamamiento fue celestial, pero aquí en la tierra lo llamó físicamente para poseer cosas físicas. Por ejemplo, a él lo sacan de su tierra y de su parentela, físicamente hablando, para que posea una tierra física. Pero como esa es una sombra y que Dios quiere que experimentemos la realidad, Él lo usa a Abraham para enseñarnos a nosotros que en nosotros también hay una realidad en esa sombra. La realidad de nosotros es espiritual, porque venimos de realidad a sombra y de sombra a realidad. Pero no nos espantemos ni nos asustemos, porque lo que para nosotros en determinado momento es una realidad, otra vez, yo creo que usted ya lo vio, ¿verdad? Vida espiritual, realidad. Historia de Israel con todos sus personajes, alegorías, tipos, sombras, etcétera, etcétera. Sombra. Realidad, la iglesia. La sombra enseña la realidad de la iglesia. Todo lo físico de Israel
cuyo fundador es Abraham. Toda esa sombra es para que tengamos una realidad espiritual en la iglesia. Pero nosotros nos volvemos la realidad otra vez, como teníamos la realidad en el espíritu. Pasa la sombra y nosotros nos volvemos realidad, pero como todo lo que es realidad se vuelve sombra, entonces la realidad de la iglesia es la sombra del milenio. Nosotros tenemos que alcanzar a ver eso. Dicho en otras palabras, supongamos que usted un día es vencedor y Dios lo escoge para que reine con Cristo en el milenio. Cuando usted esté reinando con Cristo en el milenio, usted va a estar en la vida espiritual. Yo voy a estar en la vida espiritual. Entonces, lo que ahorita es una realidad con respecto al Antiguo Testamento, en el milenio, la realidad de la iglesia viene a ser otra vez una sombra. Yo espero que Dios le abra a usted su entendimiento. Pero ahora vamos a entender pues en el proceso que estamos. Porque para entender el proceso, Dios promete a Abraham. Dios promete a Abraham que a través de su simiente, Dios le promete a Abraham que a través de su simiente, pero es una sombra. O sea que Dios le promete que a través de Isaac va a venir una bendición del Evangelio, la cual será dada a todas las familias de la tierra. Pero noten pues, noten que de Abraham van a ser la simiente, que es Isaac, porque la Biblia dice, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, en Isaac, que es la simiente de Abraham como sombra, la realidad es la simiente Cristo. De sombra a realidad. De realidad a sombra, de sombra a realidad. Entonces, Dios quiere porque como parte de su trabajo en el proceso de los creyentes, tipificado en la vieja dispensación a través de historias, Dios promete a Abraham que a través de su simiente, que ya entendimos que es Isaac y que se vuelve Cristo, la bendición del Evangelio vendría a todas las familias de la tierra. Fíjese que estoy hablándole del proceso del trabajo de Dios. El proceso del trabajo de Dios. Yo sé que muchos de ustedes, Dios les ha dado sabiduría para entender todas estas expresiones. Toñito dice, qué paradoja es nuestra verdad. Sí. Entonces, porque pareciera que no tiene, pues, el sentido que debe tener. Es una paradoja, es como que fuera una contradicción. Mire, vamos a leer en Gálatas, porque la carga que yo tengo hoy, en este día, al hablarle del aspecto número 5, que es que Dios prometió a Abraham una simiente. Mi carga es que usted entienda cómo funciona esa simiente. Simiente es semilla, semen. Semilla es semen. Ok, vamos a ir a Gálatas 3:8 y con la ayuda de Dios vamos a entender este proceso que si lo logramos discernir y captar correctamente, nos va a traer claridad en nuestra vida cristiana y entenderemos cómo es que Dios está trabajando hoy en nosotros. Dice Gálatas 3:8, y la Escritura, el Antiguo Testamento, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Fíjese pues,
La escritura, que en este caso es la espada, que es el Espíritu Santo, y la espada, que es el Espíritu Santo, el Espíritu, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Ya sabe usted que la buena nueva es el Evangelio. O sea que al primerito que Dios le declaró el Evangelio fue a Abraham, pero noten ustedes que a Abraham lo sacó Dios de las naciones. O sea que antes que Israel se formara, se formaron las naciones. Usted puede leer ahí en la palabra de Dios que Dios sacó a Abraham de su tierra y de su parentela, y clarito nos dice que estaba en una rebeldía y en una idolatría. O sea que las naciones se formaron, usted sabe, con la Torre de Babel en el capítulo 11. Cuando fue el diluvio, capítulo 7, luego Dios solo permitió que quedaran sobrevivientes 8 personas, y esas 8 personas se multiplicaron después del diluvio y se formaron las naciones, porque todas esas personas, al crecer en número, hicieron la Torre de Babel, y en la Torre de Babel Dios los confundió y los dispersó, y ahí se formaron las naciones. Ahí cada quien con su idioma fue enviado por Dios a cierta región, y eso es lo que se llaman las naciones. Y ahí de las naciones Dios sacó a Abraham, un hombre con un llamado celestial. Porque yo quiero que usted note pues que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Porque aparentemente y de acuerdo a la historia humana, Israel es primero que la iglesia. Fíjese pues. O sea que si usted pone atención a todas estas cositas, la iglesia, usted sabe que históricamente hablando, aparece hasta después de Israel. Es más, a todos nosotros los cristianos nos enseñan que Israel es la sombra y que nosotros somos la realidad. Pero hablando en oro puro, hermano, dice, y la escritura, previendo, o sea que la escritura está arreglada. La escritura es un arreglo divino, la escritura es Dios el que la arregló de esa manera. Así escondidito, Dios nos muestra que las naciones existen antes que Israel. Entonces la escritura, previendo que Dios iba a justificar a los gentiles por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham y le dijo, mira Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, cuando ya estudiamos la Biblia detalladamente, exhaustivamente, buscando, inquiriendo, averiguando, nos damos cuenta entonces que Dios trató con las naciones antes de tratar con Israel. No se asuste, porque los primeros serán postreros. Las naciones ya estaban previstas. Dios iba a justificar a todas las naciones. Entonces, por eso es que Abraham es papá de los judíos, porque la historia está allí. Pero él es papá también de los cristianos, porque la historia dice aquí que Dios previendo que iba a justificar a los gentiles, le dio la buena nueva a Abraham, le predicó el evangelio y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces por eso es que hoy día todos reclamamos ser hijos de Abraham. Si usted le pregunta a los árabes con su Corán, ellos le van a decir a usted que Abraham es el padre de ellos. Si usted le pregunta a los judíos con su Torah, ellos le van a decir a usted que Abraham es su papá.
Si usted le pregunta a los cristianos con su Biblia, ellos le van a decir que Abraham es su papá por la fe. Y como mire aquí dice que por la fe, dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, aquí tenemos que poner mucha atención porque mucho cristiano no entiende cuál es la bendición a la cual se refiere Dios que daría a las naciones. Algunos tienen la idea, pero no la tienen en una forma bien explicada. Mire, en el versículo 14 de allí mismo, de Gálatas 3, mire lo que dice. Oiga bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ah, mire qué tremendo es esto. Mire qué tremendo. Porque resulta que la bendición de Abraham en su simiente, que era Isaac, y que se vuelve una realidad en la persona de Cristo. Al volverse una realidad en la persona de Cristo, tenemos que entender qué es lo que Dios nos ofrece a través de Isaac y de Cristo. A través de Isaac nos ofrece la sombra. A través de Cristo nos ofrece la realidad. Pero noten que lo que Dios le había prometido a Abraham era que por fe se recibe la promesa del Espíritu. O sea que la promesa de Abraham es el Espíritu. Para esto, usted tiene que abrir su corazón y su entendimiento. Porque la bendición de Dios para todas las naciones es el Espíritu Santo. Ahora usted me preguntará, hermano, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo es que Cristo es el Espíritu Santo? Porque esa simiente es la que Dios nos revela que es la bendición para nosotros. Pero si alguien no entiende, porque mire, tiene que leer más. Vamos a leer el versículo 16. Estamos en Gálatas 3:8, 3:14, ahora vamos con el 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente Isaac. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que por eso estamos estudiando el trabajo de Dios en la esfera espiritual, en la preexistencia, el trabajo de Dios en el Viejo Testamento, en la vida física, las historias y los personajes, el trabajo de Dios en la iglesia, porque resulta que Cristo es para la iglesia. Yo no me achicopalo. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque hace muchos años yo aprendí lo que es el Dios triuno. Y siempre lo he dicho y lo lamento, de que hayan hermanos que no entienden a Dios Padre, Hijo y Espíritu. Porque la tradición lo ha hecho una doctrina en vez de explicarlo como un proceso. Dios es Padre, Hijo y Espíritu para que nosotros entendamos un proceso. O sea que si la meta de Dios y la promesa de Abraham es Cristo, nosotros no fuimos
a los que Dios les se prometió como padre, ni siquiera que se prometió como hijo, sino que Él se prometió como espíritu. Fíjate, esto es tremendo, esto tú tienes que orar, hermano, para que Dios te revele con claridad su propósito. Porque la promesa no es el Padre, a pesar que Él dio promesa. La promesa no es el Hijo, a pesar que Él dio promesa. Pero la promesa que Dios le dio a Abraham es el Espíritu. La promesa del Espíritu. Tú puedes leerlo correctamente conmigo en el verso 14. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces yo con toda autoridad te digo que Dios se prometió procesado. Dios se prometió procesado. Esto está en la Biblia, pero algunos se hacen los locos y no lo entienden, hermano. Pero si tú le oras a Dios, Dios te va a revelar, hermano. Fíjate que está tan claro en la Biblia. Porque Cristo, por eso dice, y de ahí partimos, ¿te acuerdas de Mateo 1:16? Que la Virgen dio a luz a Jesús, llamado el Cristo. Jesús llamado el Cristo. Por eso estoy bien ocupado en estos estudios, porque primeramente te estoy enseñando el trabajo de Dios Padre. Cuando ya termine yo el trabajo de Dios Padre, que es extenso, porque resulta que aquí en el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar que Dios trabajó. Y por eso, mira, yo lo tengo de esta manera: 10 aspectos del trabajo de Dios en el Antiguo Testamento. Y te estoy declarando el número 5, que es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero después de eso tenemos que encontrar 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Y después de eso vamos a entender 2 aspectos del trabajo de Dios en el futuro. Entonces no pierdas de vista esto, porque la promesa que Dios dio es el Espíritu. Pero si no aprendes bíblicamente hablando lo que es Cristo, porque Él es llamado el Cristo, y por eso vamos a estudiar más adelante lo que es Cristo. O sea que solo te estoy introduciendo. Ya cuando llegue el momento de enseñarte claramente lo que es Cristo, entonces vas a entender más específicamente el proceso. Ahorita lo que quiero nada más es que te centres en entender que la bendición de Abraham que alcanzaría a los gentiles es recibir el Espíritu Santo. Esa es la bendición de Dios. Por eso tienes que poner mucha atención a los evangelios y al libro de los Hechos. Porque en los evangelios tú vas a encontrar que Cristo se sopló dentro de los discípulos como el Espíritu. O sea que ya Cristo resucitado, Él pudo hablar de Él mismo y decir que su respiración era el Espíritu Santo. Él les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero después de eso está el día de Pentecostés, cuando Él también dice que se derramó sobre los 120 como el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que tú alcances a ver, por favor, el proceso de Dios para bendecir a los cristianos, porque el proceso de Dios para bendecir a los cristianos es que ese Dios que es Espíritu y que pasó por todo el proceso en resurrección, escúchame bien, en resurrección es la vida del creyente y el poder del creyente. Vida y poder.
vida y poder. Por eso hay promesa del Padre y hay promesa del Hijo. La promesa del Padre está en Joel. Dice que vendría el tiempo en que Él se derramaría sobre toda carne. Pero la promesa del Hijo está en los Evangelios. Él dijo, no os dejaré huérfanos. O sea que yo quiero que veas cuán maravillosa es la Escritura, cuán maravillosa es la Biblia, porque si tú entiendes quién es Cristo, es Dios procesado para entrar dentro de ti, valga la redundancia, y estar sobre ti. Dentro de ti te da la vida, te da la capacidad de ser una persona que vive a Dios. Y fuera de ti, sobre ti, es el poder que te capacita para ser un profeta, para ser un predicador. Empero recibiréis poder sobre vosotros y me seréis testigos. Aleluya. Hermano, si aprendes el Evangelio en una forma secuente, con didache, entonces tú no vas a estar de adivino ni de una persona que está tratando de explicar para ver si le pegas al centro. No, no, no. Si tú te dejas llevar por la revelación divina, te va a ser un instrumento útil, un verdadero maestro de la Biblia. Fíjate pues, porque aquí tenemos que poner atención. En el versículo 16 te vuelvo a repetir, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos. No, 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 sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces tenemos que ver realidad, sombra, sombra, realidad. La realidad es Cristo, la sombra es Isaac. Veamos algo, porque esto es muy importante, porque Dios, cuando Él nos habla en una forma corporativa. Veamos que el versículo 14 combina la promesa del Espíritu con la bendición de Abraham. Fíjate que ahí pone en el versículo 14, mira, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí hay bendición y hay promesa. Por eso el versículo 14 combina la promesa con la bendición. Este versículo es extremadamente importante. La bendición de Abraham es la bendición prometida por Dios a Abraham. Ahora, ¿cuál fue la bendición prometida de Dios para Abraham? Esa está en Génesis capítulo 12 y versículo 3. Vamos a leerla. Génesis capítulo 12 y versículo 3, porque si no entendemos, hermano, la bendición y la promesa, yo dudo que usted sea un buen cristiano. La bendición y la promesa, la bendición y la promesa, bendición y promesa. Mire cómo le dijo Dios aquí en Génesis 12 y versículo número 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese pues, la promesa que Dios le dio a Abraham es de que él iba a ser honrado. Bendecir a alguien es bien decir de esa persona.
todo el que hable bien de Abraham, Dios lo va a bendecir, va a hablar bien de él. Si yo hablo bien de Abraham, yo estoy bendiciendo a Abraham, porque estoy hablando bien de Abraham, eso es bendecirlo. Mira, cuando yo le digo a un hermano, bendiciones, eso es profundo y eso es comprometedor, hermano. Usted me ve a mí, muchos hermanos también usan esa expresión. Bendiciones, hermano Carrillo. Bendiciones, hermano Juanito. Bendiciones, hermano Luquitas. Bendiciones, Jorge. Bendiciones, Rafael. Bendiciones, Gustavo. Mire, bendiciones lo compromete a usted, que nunca va a hablar mal de ese hermano. Bendiciones, mi hermana fulana. Quiere decir que yo solo hablo bien de usted. Bendiciones. Bendeciré al que te bendiga, pero maldeciré al que te maldiga. Si yo hablo mal de Abraham, escuche bien, si yo hablo mal de Abraham, yo lo estoy maldiciendo. Entonces Dios me va a maldecir a mí, va a hablar mal de mí. No espere que Dios hable bien de usted si usted se expresa mal de Abraham. Pero lo tremendo es que esta bendición se vuelve corporativa, porque es para las naciones, es para las familias. Ahora note pues, ahorita le doy el versículo donde usted puede ver que la bendición y maldición para Abraham se le vuelve corporativa. Mire pues, vayamos a Números. Números 24. Vaya conmigo a Números 24. Números 24 y versículo 9. Números 24 y versículo 9. Ya hemos hablado de lo que es Cristo como león y como leona. Si no se acuerda, más adelante lo repetiremos. Pero Cristo es león y Cristo es leona. Cristo como león ataca, avisa y ataca. Como leona se echa a cuidar sus cachorritos. Ok. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Fíjese que aquí está hablando, si usted se da cuenta, de el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Para todas las naciones de la tierra es la bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quiero decirle que Abraham solo sabe dar bendición. Abraham bendice a todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra tienen que bendecir a Abraham. Pero note algo. Aquí en el capítulo 24 de Números está diciendo que el que bendiga al pueblo de Israel, porque aquí está hablando de Israel. Si tú lo lees, el capítulo 24, dice: cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel. No fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Ahora note pues que aquí en el capítulo 24 de Números se repite la bendición de Abraham, pero en una forma corporativa. Porque Abraham es corporativo. Abraham es tipo de Dios, un Dios corporativo. Entonces, la bendición que nosotros como individuos profiramos para Abraham se volverá para nosotros bendición. La maldición que nosotros profiramos para Abraham se vuelve maldición para nosotros. Pero ahora en el capítulo 24 de Números dice: el que bendiga a Israel, que es el agrandamiento de Abraham, porque Dios lo usó para que de él salieran todos los patriarcas. ¿Ok? Entonces, note por favor, porque Dios ha dado una promesa a Abraham y se la dio a Israel también. O sea que la bendición para Israel era Cristo. Y solo el remanente de Israel la aprovechó.
pero el remanente de las naciones es comparado con el remanente de Israel. El remanente de las naciones es de millones, de millones, de millones, de millones de personas que forman millones de familias. Entonces, gracias a Dios que en esta mañana estamos entendiendo que la bendición para Abraham es la promesa del Espíritu, es Dios morando en el espíritu de las personas. Esa fue la promesa para Abraham, para que el pueblo de Israel fuera bendecido. Y usted sabe que al principio la iglesia era judía. El remanente de Israel recibió a Dios y hasta la fecha hay remanente en Israel y siguen aceptando los israelitas. Hay remanente también en los árabes y hay remanente en las naciones. Pero la promesa es que Dios pueda vivir adentro de nosotros. Yo espero que Dios te haya abierto tus ojos para alcanzar a ver el aspecto número 5. Aspecto número 5, promesa y bendición. Promesa y bendición. Promesa y bendición. Aleluya. Ese es el trabajo que Dios ha efectuado y que no se ha cansado de hacerlo porque se procesó, está en el trono, pero sigue trabajando porque todos los días viene un árabe a Dios, todos los días viene un judío a Dios y todos los días viene un gentil a Dios. Todos los días. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Seguimos mañana. Bye bye. Despídete. Despídete. Dice la hermana, mi hermanita Olguita Sangolquí, dice, esas son enseñanzas profundas. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dinos, échanos una bendición. Échanos tu bendición. Uriel dice, Dios en su espíritu, bendiciones para todos, pan de vida, para todo pan de vida. Bendiciones, bendiciones. Acuérdate que cada vez que me digas bendiciones es que nunca vas a hablar mal de mí. Porque si no, mejor dime maldiciones, maldiciones. Aprende a bendecir, pues. Aleluya. Bendiciones para todos, bendiciones para todos, bendiciones. Cada vez que profieras esas palabras, bendiciones, hermano, tienes prohibido hablar mal de tu hermano. Por eso muchos no se atreven a decirte bendiciones, 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 mis hermanos. Hoy descubrimos esa gran verdad, que cuando le decimos bendiciones a un hermano, le estamos diciendo, yo no hablo mal de ti. ¿Por qué? Porque si hablo mal de ti, son maldiciones y me van a caer a mí, porque las maldiciones le caen a uno. Amén, mi hermano Carrillo, dice Toñito, vamos a ver Toñito, ¿qué dices? Dice Toñito, amén, mi hermano Carrillo, que Dios le continúe abriendo su palabra para bendecirlos, para bendecirnos. Le amamos mucho, mi hermano Carrillo. Amén, Toñito, ahí te veo en Pachuca, Toñito, no me vayas a poner excusas. Ahí te veo en Pachuca, Toñito, y te llevas a tu mami. Que Dios te bendiga. Dios me los guarde. Bendiciones, hermana Mora. Bendiciones, Sonia González. Bendiciones, Alejandra. Bendiciones, Ivonne. Bendiciones, Olguita. Bendiciones, Claudia. Bendiciones, Brian. Sí, bendiciones. Bendiciones para todos, Vicky. Bendiciones, Célica Garay. Bendiciones, Leonor. Bendiciones, Consuelo. Bendiciones, Marisela Contreras. Bendiciones, Romy. Bendiciones, Rosario Marcelo. Bendiciones, Jonathan. Bendiciones, Miriam. Bendiciones, Cristóbal. Bendiciones, Carmen Becerra Villaseñor. Bendiciones, Estela. Bendiciones, Víctor M. Sánchez. Bendiciones, Nereida. Bendiciones, Luquitas. Ya no me pusiste a Dios, Luquitas. Bendiciones, bendiciones a todos. Hasta mañana.